Todo ser humano apartado de Dios vive mal, ¿no? Vivíamos, pues, se había separado de mi mamá vivía su vida, él vivía la suya, a mí me criaba la mamá, su otra nueva pareja de mi esposo, ¿no? Que vendría a ser mi madrastra. Ella me ha criado hasta los 5 años, había sido cuando mi papá falleció, y de ahí me vine pues donde mi abuela, ¿no? Mi abuela me recibió en su casa. No ha sido tan fácil mi vida, porque un niño sin sus padres no crece igual, no tienen el amor que el papá y la mamá te pueden brindar, ¿verdad? He padecido tantas cosas de niña que hay veces cuando me pasaban cosas decía, Dios, ¿por qué traes al mundo a los niños a sufrir? ¿No? Entonces, bueno, así crecí de niña, pues, ahora no recordando, yo conocí a Dios de niña porque había una hermanita que me llevó a la escuela dominical. Yo quería ir, anhelaba de niña ir, pero lastimosamente mi abuela pues era una persona inconversa que no me dejaba ir, ¿no? A veces nomás me dejaba ir cuando yo lloraba, le decía yo quiero ir y así me dejaba ir. De ahí ya pues yo de niña veía cómo las hermanas tocaban, pues, ¿no? La hermanita tocaba la pandereta y eso siempre me gustó, siempre me agradó. Bueno, y no pude, ya de ahí fui creciendo, como uno en el mundo, pues, la familia inconversa ve, ¿no? Que todo es fiesta, que todo, cuando ya uno está jovencita, ya me fui a trabajar de los 15 años. Me fui a trabajar, ¿no? Ya comencé a vivir una vida pues de fiestas, ¿no? De noche me iba de fiestas, ya regresaba, y así hasta que un día conocí a mi esposo, ¿no? En el trabajo, en la chacra, conocí a mi esposo. También una persona inconversa, los dos pues no estábamos en el mundo. Al principio vivíamos bien, después una persona sin Dios, hermanos, no es feliz en la vida, porque venían los problemas. Hay veces cuando uno es joven de 15 años, 16 años, yo me junté con mi esposo, comencé pues, no, él se salía a la fiesta y yo pues estaba embarazada, mal mi embarazo. Y así pasábamos a niña, porque cuando tienes 16 años todavía eres un adolescente, no sabes de la vida. A veces piensas que con una pareja o un hombre a tu lado vas a ser feliz, vas a cumplir tus sueños que uno tiene, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero eso es mentira, hermanos. Sin Dios no somos nada en la vida. Solo Él nos puede ayudar a salir, ¿no? De ese mundo. Entonces, tuve mi primer hijo feliz con mi hijo. Venían los problemas y siempre a veces nomás había felicidad, ¿no? Pero después pues los problemas siempre están, hermanos, siempre están los problemas, hasta que el enemigo a veces nos arrastra por el mal camino. Hacemos cosas que no debemos hacer. Mi esposo pues él hacía su vida y yo hacía la mía, ¿no? Pero ahí venían mis hijos, venían ya más hijos, mi segundo, mi tercero, mi cuarto, y parecía que en vez de, a veces uno piensa que con un hijo el esposo va a cambiar, o con un hijo ya la vida se nos va a hacer mejor, pero eso es mentira, hermanos, es mentira, porque vivíamos peor.
¿no? Ya hasta el punto de que agarraba mis cosas, cuando peleábamos nos íbamos me iba de mi madre también inconversa, que un consejo me podría dar mi madre inconversa, ¿no? Me decía ella, sepárate, qué bien hija que te has separado, vives sola con tus hijos, me decía mi madre, ¿no? Entonces yo me iba con mis hijos y así paraba, hermanos, me agarraba a mis hijos, cualquier pelea agarraba a mis hijos, me iban de mi mamá, de ahí ella me llamaba de nuevo, regresaba y así estábamos, hermanos, hasta que se llegó tanto el enemigo a mi hogar que ya no podíamos vivir bien. ¿No? Mi esposo conoció la palabra, él conoció años atrás cuando tenía un primo que estaba delicado de salud, él venía aquí a la iglesia, pero él se apartó y de repente digo yo en mis pensamientos, ¿no? Que por eso el enemigo quizás entró a mi hogar más todavía y nos arrastró tan feo, hermanos, que no podíamos salir de ese mundo, hasta que mi esposo decidió regresar, hermanos, aquí a la iglesia. Él comenzó a venir, ya nosotros nos habíamos separado, yo vivía allá de mi mamá y él comenzó a venir acá. Bueno, él me decía que venía a ayunar a las 5, 4, 5 de la mañana, venía a orar y así. Él lloraba, hermanos, y a veces a uno el corazón se nos pone tan duro que no hacía caso, no. A veces mis hijos lloraban por su papá y mi corazón estaba tan cerrado, hermanos, que no quería escuchar, no quería oír, pero doy gracias actualmente que mi esposo siguió orando, venía, y yo creo que el Señor tocó mi vida, porque cuando yo regresé de nuevo de allá de Lima, regresé aquí, venía, hermanos, a la iglesia, venía así con mi pantalón, venía así, ¿no? Venía porque a veces mi esposo ya cuando regresamos, él me obligaba a veces, hermanos, a venir a la iglesia, me decía vamos, y se molestaba, ¿no? Se molestaba, y a veces yo, porque él no se molesta, ya vamos, le decía, pero yo venía, hermanos, no venía con ese decir de escuchar la palabra, yo venía por cumplir, venía aquí a la iglesia, ¿no? Y entonces pues así venía, hermanos, así, hay veces me ponía el vestido, hay veces venía el pantalón, hasta que un día, hermanos, me puse mi pantalón y mi hijo, mi tercero, me dice, mamá, ¿por qué no te pones tu falda? Parece que andas desnuda, hermanos, me dijo mi hijo. Entonces, en ese momento yo me vi y sí, hermanos, quizás en ese momento el Señor abrió mis ojos espirituales, ¿no? Porque me vi, parecía que andaba desnuda, hermanos. En ese momento me fui, me cambié y desde ese día, hermanos, no me he vuelto a poner un pantalón, no me he vuelto a vestir como el mundo, ni a pintar, ni a cortar el cabello, nada. Porque yo creo que el Señor iba obrando en mi vida. A veces yo no me daba cuenta, pero Él iba obrando, Señor, en mi vida, hasta que un día me llegó el momento de venir a la iglesia, hermanos, y mi hija se quería tocar pues la pandereta, y entonces yo le compré, quizás ahí tenía un anhelo de que si yo no pude de niña, mi hija pues aprendiera a tocar el instrumento para Dios. Entonces yo le compré su instrumento a mi hija, ¿no? Y después también según yo me compré mi pandereta también yo para ayudarle a ella a aprender los coros, decía yo, aprender las letras de ahí. Y como iba a entrar al especial, hermanos, hasta que un día ahí que estaban ensayando, me acuerdo, para el aniversario, estaban ensayando las hermanas, pues sí, una hermana me dice, hermana, ¿quieres tocar? Vaya aprendiendo, aquí toque. Pero ya yo feliz, hermanos, yo sí tenía ese anhelo desde niña, pero yo
gracias a Dios, el Señor siempre lo ha guardado ahí, creo, porque tenía ese anhelo de tocar la pandereta. Y entonces, para mí fue una gran ilusión que me dijeron, para que toques, hermana. Entonces yo comencé a practicar, en mi casa me esperaba, tocaba la pandereta, me gustaba, hasta ampollas me he sacado en mis manos. Y un día, pues, cuando ya se acercaba para tocar la pandereta, pues yo me había comprado mi vestido, todo ya para participar. Y pues, el pastor me dijo, hermana, usted no va a tocar la pandereta, va a apoyarnos en la actividad, hermanos. Eso fue para mí un derrumbe, porque dije, pues si yo no podía tocar, ¿para qué la hermana me dice? Me dije yo, no, entre mí. Yo no le dije nada al pastor, me miré a mi esposo y mi corazón se llenó un poco de dolor o de cólera. Bueno, yo salí de acá del templo, me iba, hermano, por el camino llorando. Le dije a mi esposo, yo ya no voy a venir a la iglesia, porque yo le dije sí a mi esposo, hermanos. Pero yo creo que el Señor ya había orado en mi vida, porque cuando llegué a mi casa, hermanos, me agarré y me puse a orar. Me puse a orar en mi cama, Señor, ayúdame. Si no era mi tiempo, Señor, hazme entender. No permita que mi corazón se endurezca, decía yo, Señor, ayúdame. Y bueno, hermanos, el Señor me dio una paz en mi corazón, que yo vine al siguiente día, me tocaba los días, ya me tocaba las actividades, hermanos, yo vine con gozo, porque el Señor estaba obrando en mi vida, hermanos. Yo sé que el Señor, desde ese momento creo que yo recibí a Dios en mi corazón, porque de ese momento yo me sentía con una paz en mi hogar, sentía, no puedo tocar, entonces no puedo, decía yo entre mí, ya llegará su tiempo, dije yo, llegará el tiempo en que yo pueda tocar la pandereta, hermanos. Y así el Señor consoló mi corazón y me dio muchas alegrías desde ese momento. Vengo ya, pues me dio la victoria también de casarme. Ha sido una lucha, hermanos, para casarme, porque no salía mi documento, ya se presentaba una cosa, otra cosa, hasta que el Señor, pues, por eso dice el Señor, todo a su tiempo, hermanos, todo tiene su tiempo. Entonces yo ya me he casado y al día siguiente fue que la hermana Sandra, por parte del pastor, me dijo que iba a tocar la pandereta delante, hermanos, y eso fue un gozo para mí, porque toqué por primera vez en la parte de adelante con las hermanas, me sentía feliz, hermanos, y hasta el día de hoy agradezco a Dios por haber llegado a mi vida, porque sin Él no somos nada en el mundo todo es perdición, cuanto más todavía la familia es inconversa. Tengo mis luchas, mis batallas con mis hermanos, cuando ellos pues ahorita por ejemplo mi madre que está delicada, tengo muchas cosas, unas luchas ahí, hermanos, con mis hermanos, que yo sé que el Señor me ayuda. Amén. Sé que Él me ayuda para poder también obedecer la palabra de Dios, ¿no? Lo que dice la palabra hay que tomar en cuenta, hermanos, y no hay que desviarnos de lo que Él nos dice. Estoy agradecida con Dios y con todos los hermanos, las hermanas que ahora son mi nueva familia. Estoy agradecida con todos. Gracias por haberme recibido con tanto amor, tanto cariño y por la paciencia que a veces nos falta. Gracias, hermano. Ese es mi corto testimonio, hermanos.